Saludos, le habla el doctor Marcos de la Cruz Tasaico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Adolfo Revalliati Martins. Hoy vamos a hacer el estudio, la revisión de la patología más importante del intestino delgado y el colon. La causa más frecuente de insuficiencia pancreática exocrina en los adultos está relacionada con el alcoholismo crónico. Este alcoholismo crónico en algunos pacientes puede generar pancreatitis crónica y esta pancreatitis crónica se caracteriza por presentar insuficiencia pancreática exocrina. Recordemos nosotros que el páncreas tiene dos funciones, una exocrina, la producción de amilasa, lipasa, proteasa para la digestión de los alimentos, y una porción endocrina para la porción de hormonas, insulina, glucagón y somatostatina. La causa más frecuente de intestino corto se debe a una resección intestinal masiva y generalmente esto ocurre tras una isquemia mesentérica o una trombosis mesentérica. El paciente sometido a sala se le tiene que hacer una resección amplia del intestino necrosado, por lo cual el paciente queda con un síndrome de intestino corto, habitualmente cuando es menos de 30 centímetros que ha quedado de intestino post cirugía, y esta es la causa más frecuente de intestino corto en estos pacientes. Los trastornos endocrinos que causan mala absorción a la cabeza, el principal, la diabetes mellitus. No debemos olvidar que la acrodermatitis enteropática se debe por un déficit de zinc. En la pelagra se produce por un déficit de niacina. La causa más frecuente de absorción intestinal corresponde, la causa más frecuente de mala absorción de hidratos de carbono se debe a una deficiencia de lactasa. Algunos puntos claves con respecto al síndrome diarreico: el lugar más frecuente de reabsorción de líquidos es el yeyuno, las sales biliares son en el ilion. Las causas de diarrea aguda pueden ser infecciosas, alimentarias, farmacológicas. En el caso de la diarrea de tipo crónica, está relacionada con síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, el uso crónico de laxantes y el síndrome de insuficiencia o de isquemia intestinal. ¿Qué complicaciones podemos ver en los pacientes que cursan con diarrea? Por ejemplo, en los pacientes con cólera, a la cabeza, la complicación más frecuente, la deshidratación. En las infecciones de diarreas causadas por Staphylococcus se presentan vómitos severos. En el caso de pacientes con diarrea por Escherichia coli enterohemorrágica o Shigella, lo que vamos a evidenciar en ellos es una colitis hemorrágica. En los pacientes con infecciones de Shigella y E. coli enterohemorrágica también pueden cursar con megacolon tóxico. Igualmente en los pacientes con Shigella y infecciones por E. coli enterohemorrágica podemos tener un síndrome hemolítico urémico o urémico hemolítico. En las infecciones por diarrea por Shigella, pueden cursar con artritis reactiva. En la diarrea producida por salmonelosis existe una infección metastásica con invasión o compromiso de la vesícula biliar, el ilion, etc. Algunas pepas con respecto a la diarrea: la causa más frecuente de diarrea deshidratante en menores de 3 años tenemos el rotavirus. La causa más frecuente de la diarrea del viajero viene a ser la Escherichia coli. La manifestación clínica más frecuente en los pacientes con salmonela viene a ser que estos pacientes cursan muchas veces asintomáticos. ¿Cómo podemos definir a un paciente portador crónico de salmonela? Estos pacientes pueden excretar los bacilos de las salmonelas al menos por o menos durante un año. Los pacientes con salmonela pueden cursar o no con enfermedad vesicular, y en estos casos, si el paciente no tiene enfermedad vesicular, no hay colelitiasis, el tratamiento es médico administrando ampicilina. En cambio, si un paciente cursa con colelitiasis, presenta cálculos en la vesícula biliar, el tratamiento es quirúrgico, es decir, colecistectomía de la cabeza, colecistectomía laparoscópica.
La clínica más frecuente de la yardiasis es que estos pacientes sean asintomáticos. El diagnóstico para la confirmación de esta infección por yardiasis es la presencia de quistes en heces o aspirados duodenales, y el tratamiento de elección para esta infección por yardiasis es el metronidazol. Un tipo de diarrea frecuente que podemos evaluar en los pacientes que reciben tratamiento antibiótico de amplio espectro a nivel intrahospitalario es la colitis pseudomembranosa, la cual tiene como etiología la infección por Clostridium difficile. La etiopatogenia se debe a una ingesta o una administración previa de antibióticos, más frecuente asociados con ampicilina, con clindamicina o con el uso de cefalosporina. Existen también factores que no están asociados a antibióticos, como por ejemplo el antecedente de una cirugía colónica, cirugía gástrica o cirugía pélvica. La forma clínica más frecuente de estos pacientes es la de ser un portador asintomático. La forma clínica más infrecuente, pero que es una forma clínica grave, es la presencia de un megacolon tóxico, que puede ameritar hasta un tratamiento quirúrgico. El síntoma más frecuente en este tipo de pacientes es la diarrea. El diagnóstico se realiza mediante la detección de citotoxinas tipo A y B. Asimismo, cuando se le realiza un coprocultivo a este tipo de pacientes, no encontramos diferencias significativas en los resultados de este coprocultivo. El tratamiento de la colitis pseudomembranosa se da por vía oral. Se deben suspender los antibióticos que había estado recibiendo previamente el paciente. El tratamiento, el gol estándar, el tratamiento de elección en la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile es la vancomicina, aunque también se puede utilizar el metronidazol. Recuerden que este tratamiento idealmente por vía oral, no útil la vía parenteral y sobre todo en los pacientes con infecciones severas. Dentro de la patología frecuente del intestino delgado encontramos el divertículo de Meckel. Constituye la malformación congénita más frecuente del intestino delgado. Siempre se localiza en el borde antimesentérico del intestino, ubicado en los 100 últimos centímetros del hilio, es decir, los 90 a 100 centímetros de intestino proximales a la válvula ileocecal. Solo un 3% de pacientes que tienen divertículo de Meckel dan clínica, dan sintomatología. La complicación más frecuente en este tipo de pacientes viene a ser la hemorragia, siendo la hemorragia de un divertículo de Meckel la primera causa de hemorragia digestiva baja en pacientes menores de 20 años. Se puede realizar en este tipo de pacientes como diagnóstico de divertículo de Meckel o la presencia de divertículo de Meckel el Meckel Scan, el cual es un análisis que usa la tecnología de diagnóstico nuclear, es decir, de medicina nuclear, para identificar áreas de mucosa gástrica anormalmente localizadas en el tubo digestivo. Una característica importante del divertículo de Meckel es que en su mucosa presenta habitualmente mucosa ectópica y sobre todo mucosa gástrica. El tratamiento se reseca únicamente si es que da clínica o si es que es encontrado en pacientes en menores de 2 años. Recuerden que la causa de la presencia de este divertículo de Meckel es la persistencia del conducto ómfalo-mesentérico. Dentro de los tumores del intestino delgado debemos de indicar que representan un 5% de las neoplasias digestivas. Se debe sospechar en los pacientes que cursan con dolor cólico abdominal recidivante, obstrucciones intestinales si es que no tienen una cirugía previa, invaginación o hemorragia crónica de tipo gastrointestinal. Los tumores del intestino delgado más frecuentemente son los benignos y el principal de ellos vienen a ser los adenomas, y los adenomas ubicados a nivel duodenal. El tumor del intestino delgado maligno más frecuente es el adenocarcinoma y también está ubicado a nivel del duodeno, pero a nivel del duodeno distal. Los linfomas intestinales se caracterizan por ser masas focales, más frecuentemente localizado en el ilio, y se caracterizan por una infiltración difusa. La mayor incidencia del linfoma intestinal la vamos a encontrar en pacientes con
enfermedad de Crohn, enfermedades celíacas y en el VIH-Sida. Una de las patologías frecuentes asociadas al intestino delgado es la obstrucción intestinal, la cual puede ser obstrucciones mecánicas y las podemos dividir de acuerdo al segmento del intestino en el que encontremos las obstrucciones mecánicas. Si hablamos del intestino delgado, esta obstrucción intestinal tiene una mortalidad de aproximadamente el 10% y tenemos que hacer una diferencia si es que nuestro paciente es un paciente operado o no tiene ninguna cirugía abdominal previa. Si encontramos a un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal de asa delgada que no tiene una cirugía previa, la principal causa son la presencia de hernias. En cambio, si tenemos un paciente con obstrucción intestinal del intestino delgado que tiene una cirugía previa a la cabeza, la causa principal es la presencia de bridas y adherencias. En el caso de una obstrucción mecánica del intestino grueso, la mortalidad puede ascender hasta un 20%. Dentro de las principales causas de obstrucción intestinal del colon o intestino grueso es el vólvulo o la presencia de tumores a nivel del colon, sobre todo en el colon izquierdo. Recuerden que los vólvulos a nivel del intestino grueso se presentan en un 80% a nivel del colon sigmoides, son diagnosticados por un enema opaco, en el cual podemos ver el punto de obstrucción intestinal causada por la rotación del colon sigmoides. El tratamiento, el tratamiento inicial que se le da a un paciente con vólvulos sigmoides es intentar la devolvulación por vía endoscópica. ¿Sí? Se tiene un resultado positivo de esa devolvulación por vía endoscópica, se realiza la sigmoidectomía de forma electiva o programada. En cambio, si es que existen signos de estrangulación o hay falla al tratamiento endoscópico, se realiza la cirugía. Durante la cirugía de un paciente con vólvulos sigmoides, si tenemos un paciente que tiene signos de estrangulación, no hay peritonitis y el paciente está bien nutrido, no tiene otros factores de riesgos asociados, se puede realizar la sigmoidectomía y una anastomosis primaria. En cambio, si tenemos un paciente que cursa con signos de estrangulación, pero encontramos perforación del vólvulo sigmoides, peritonitis intraabdominal, el paciente está malnutrido o tiene algún otro factor de riesgo, alguna comorbilidad, lo ideal es hacer la sigmoidectomía y realizar una colostomía terminal, o también conocido como el procedimiento de Hartmann. Dentro de la obstrucción intestinal también podemos hablar del ilio. El ilio puede ser ilio paralítico, ilio dinámico, siendo esta la causa más frecuente dentro de cuadros de obstrucciones intestinales. Generalmente el ilio puede ser un ilio reflejo a alteraciones metabólicas, a cirugías o también a trastornos renales. Asimismo, también puede estar asociado por un trastorno en la irrigación del intestino, en general asociados a insuficiencias o a isquemias intestinales. Si hacemos una diferenciación de las características clínicas de la obstrucción intestinal delgada y la obstrucción intestinal gruesa, podemos ver que en el intestino delgado el comienzo habitualmente es brusco, a diferencia de la obstrucción del colon, que es un inicio más solapado. La obstrucción intestinal delgada cursa con dolor en epigastrio o a nivel periumbilical intenso, sobre todo de tipo cólico. En el caso de la obstrucción intestinal gruesa, el abdomen generalmente presenta dolor a nivel de mi abdomen inferior, hay escasa intensidad, es mucho menor el dolor comparado con el del intestino delgado, igualmente la duración también es mucho menor, pero el dolor es un poquito más prolongado. Los vómitos son más frecuentes y precoces y abundantes en la obstrucción del intestino delgado, a diferencia del intestino grueso, en el cual son poco frecuentes, incluso inexistentes. En el intestino de la obstrucción del intestino delgado no existe eliminación de heces o gases, los cuales pueden faltar inicialmente. Recuerden que generalmente en una obstrucción del intestino delgado podemos tener a nivel del yeyuno o ilio, y el contenido del colon que se encuentra distal a la obstrucción puede incluso salir
a través de la vía normal, a través del conducto anal, pudiendo incluso haber hecho deposiciones o eliminar gases el paciente con una obstrucción de intestino delgado. En cambio, en el intestino grueso no existe ninguna eliminación de gases ni heces una vez iniciado el cuadro de obstrucción intestinal. En la obstrucción de intestino delgado, si hablamos de una distensión abdominal, no es una distensión abdominal muy evidente, y si existe un cuadro de distensión abdominal, se localiza a nivel de la parte central del abdomen. En cambio, en la obstrucción intestinal gruesa, la distensión abdominal es precoz, es marcada y es a predominio periférico debido a la localización del marco colónico. El estado general en los pacientes con obstrucción de intestino delgado viene a ser un deterioro rápido por un trastorno y un desequilibrio hidroelectrolítico. En cambio, en la obstrucción del intestino grueso se altera de forma tardía el estado general de este tipo de pacientes. Una característica importante dentro de la obstrucción intestinal delgada es las características propias en las radiografías de abdomen simple, en la cual vemos asas distendidas de forma numerosa, ocupan la parte central de la placa, son asas de mediano calibre, con los pliegues intestinales, que son las válvulas conniventes. También podemos evidenciar la presencia de niveles hidroaéreos, y debido a que es una obstrucción de intestino delgado, vamos a ver una ausencia de gas o ausencia de aire a nivel del colon. Vemos una radiografía de abdomen simple en la cual nosotros podemos evidenciar las válvulas conniventes engrosadas o dilatadas. Vemos la presencia de asas intestinales delgadas distribuidas a predominio central, y también las diferentes porciones con niveles hidroaéreos. Cuando hacemos el estudio de las radiografías de los pacientes con obstrucción intestinal gruesa, vamos a evidenciar unas asas intestinales poco numerosas debido a que se produce a nivel del marco colónico. Esta extensión la vamos a ver a predominio periférico, donde vamos a ver el asa intestinal gruesa o el marco colónico marcadamente dilatado, delimitándose bien los pliegues australes o las austras del colon, una pared gruesa con un contorno convexo, niveles líquidos amplios y niveles distales a la obstrucción, ausencia de gas en el punto distal a la obstrucción de la intestinal gruesa. Recuerden que el tubo digestivo produce líquido. La saliva generalmente 1,5 litros al día, el jugo gástrico 2 a 3 litros al día, bilis medio litro al día, el jugo pancreático de 650 mililitros al día, jugo intestinal 3 litros al día. Todo este líquido que se produce a nivel del tubo digestivo puede quedar acumulado en el interior de las asas intestinales delgadas proximales al cuadro o al punto obstructivo, generando deshidratación y una alteración hidroelectrolítica más rápida que lo que ocurriría en un cuadro de obstrucción intestinal gruesa. En el adulto mayor, la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja es el cáncer de colon izquierdo. Recuerden ustedes que cuando definimos obstrucciones intestinales altas y bajas, tenemos como punto de referencia la válvula ileocecal. Proximal a la válvula ileocecal, obstrucción intestinal alta. En el caso de obstrucciones por debajo o distales a la válvula ileocecal, se denomina obstrucción intestinal baja. Muy diferente a lo que ocurriría en el caso de las hemorragias. Hemorragia digestiva alta por encima del ángulo de Treitz. Hemorragia digestiva baja por debajo del ángulo de Treitz. Recuerden entonces que la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja viene a ser el cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon izquierdo generalmente produce trastornos del ritmo evacuatorio. Recuerden ustedes que los tumores o las neoplasias del colon derecho generalmente son anemizantes, y la característica clínica es la pérdida sanguínea progresiva y crónica y anemia en ese tipo de pacientes. En cambio, en el cáncer de colon izquierdo lo que encontramos, una característica clínica, es que son estenosantes, debido a que el calibre, el diámetro de la luz del intestino del colon izquierdo es mucho menor. Si aparece un tumor, va a reducir mucho más esta luz y va a generar cuadros obstructivos, alteración
en la morfología de las heces, generalmente son heces acintadas, llegando incluso a obstruir completamente la luz y causar cuadros de obstrucción intestinal. Dentro del diagnóstico diferencial de los cuadros de obstrucción intestinal gruesa, recuerden que en la cabeza encontramos los tumores a este nivel. También podemos encontrar pacientes con cuadros de diverticulitis que pueden simular signos y síntomas de obstrucción intestinal. Recuerden que cuando los divertículos se inflaman y se abscedan debido a la penetración de materia fecal, pueden generar un proceso inflamatorio a nivel del segmento colónico afectado, causar estenosis progresiva y también simular un cuadro de obstrucción intestinal del intestino grueso. Otra de las patologías que puede generar un cuadro de obstrucción intestinal gruesa viene a ser el vólvulo, y sobre todo y más frecuente el vólvulo de sigmoides. Recuerda que el sigmoides presenta un meso, el mesocolon sigmoides, sobre el cual puede rotar sobre su eje y generar un cuadro de obstrucción intestinal de asa gruesa. En las radiografías que podemos ver en la diapositiva vemos la característica imagen en grano de café, en la cual se va a evidenciar o es una de las características clínicas radiológicas importantes de esta patología, como lo es el vólvulo de sigmoides. Dentro del tratamiento para los pacientes que cursan con un cáncer colorectal izquierdo que genera un cuadro de obstrucción intestinal aguda, pueden realizarse dos variantes o dos técnicas para el tratamiento quirúrgico de este problema. Puede realizarse una hemicolectomía izquierda, que incluye la exéresis o la resección del colon transverso, ángulo esplénico del colon y colon descendente, y hacer una colostomía terminal o una anastomosis primaria. En algunos otros casos, también para los pacientes con cáncer del colorectal izquierdo y con obstrucción aguda, pueden utilizarse la resección del segmento afectado, es la resección del segmento colónico donde se ubica el tumor, y se puede realizar una colostomía de descarga. A eso se le denomina la operación de Hartmann. ¿Sí? Dependiendo del estado del paciente, si es que hay o no ha habido peritonitis, si es que hubo o no perforación de la tumoración, de la neoplasia y contaminación de la cavidad abdominal, se puede hacer la resección y anastomosis primaria o la resección del segmento afectado y una colostomía terminal, lo que se denomina la operación de Hartmann. Seguimos con la obstrucción intestinal. Recuerden ustedes que un cuadro de obstrucción intestinal y que se asocia a estrangulación del segmento intestinal comprometido puede estar relacionado clínicamente de la siguiente manera: la presencia de dolor, vómitos, distensión abdominal y ruidos hidroaéreos incrementados. En este caso, en este tipo de pacientes, si no tiene ningún antecedente quirúrgico a nivel de la cavidad abdominal, hay que descartar hernias incarceradas, hernias inguinales o hernias crurales. Si evidenciamos y examinamos estas regiones y encontramos un saco herniario, y si la pared de este saco herniario o en sí la hernia se encuentra indurada o con cambios de coloración a nivel de la superficie dérmica de este saco herniario, entonces podría tratarse de una hernia estrangulada, y esta ser la causa de una obstrucción intestinal. El diagnóstico en este tipo de pacientes, luego de haber realizado el examen clínico, podemos realizar una radiografía de abdomen simple. En el caso de la radiografía de abdomen simple de pie, nos evidenciará o nos mostrará la presencia de niveles hidroaéreos. En cambio, la radiografía de abdomen simple de cúbito podremos ver la dilatación desde la asa delgada y también la probable ubicación del punto de obstrucción mecánica. El tratamiento se inicia con el tratamiento médico. En los casos de la obstrucción intestinal se coloca la sonda nasogástrica, se da una hidratación, se corrigen los trastornos hidroelectrolíticos. Se realiza el tratamiento quirúrgico si es que hay dolor, fiebre, si se incrementan progresivamente durante los días de hospitalización, observación, y si hay más de 5 días que persiste el dolor, persiste la fiebre y no se ha reducido la hernia, entonces puede tratarse de una hernia estrangulada, y ahí el tratamiento quirúrgico es mandatorio. En el caso de que el paciente amerite un tratamiento quirúrgico y dentro de los hallazgos intraoperatorios no exista peritonitis difusa, se puede hacer la resección del segmento afectado y una anastomosis terminal.
En cambio, si es que encontramos un paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal por una hernia estrangulada y existe asociadamente peritonitis difusa, entonces en este tipo de pacientes está contraindicada la anastomosis. Lo que se debe realizar en este tipo de pacientes es una ostomía, una ileostomía, ionostomía, colostomía, dependiendo del caso, el punto de obstrucción, y una anastomosis posterior. Dentro de la etiopatogenia de la obstrucción intestinal del intestino grueso, vamos a encontrar que aquí existe mayor deshidratación, generalmente con trastornos del potasio, debido a que este cuadro de obstrucción intestinal, y dependiendo de la competencia de la válvula ileocecal, puede dilatarse marcadamente el colon, inclusive con dilatación marcada del ciego, la cual puede presentar, debido a este aumento de presión intraluminal, puede perforar el ciego y causar una peritonitis bacteriana. Asimismo, en los pacientes con cuadro de obstrucción intestinal gruesa también puede presentarse una translocación bacteriana e infección intraluminal del colon. La clínica que se presenta en los pacientes con obstrucción intestinal gruesa, encontramos dolor abdominal, vómitos, distensión abdominal, incapacidad para eliminar gases y realizar deposiciones. El tratamiento inicial es médico, pero si no resuelve, se torna quirúrgico. La cirugía está indicada en los pacientes en los cuales se sospeche de estrangulación del punto de obstrucción mecánica o de perforación del asa intestinal. Las técnicas habitualmente utilizadas en este tipo de pacientes es que si tenemos un cuadro de obstrucción intestinal en el colon derecho y colon transverso, generalmente se hace la resección del segmento afectado y anastomosis primaria. En cambio, si es una obstrucción localizada en el colon izquierdo, se hace la resección del segmento afectado más una colostomía terminal o procedimiento de Hartmann. En las imágenes podemos ver algunas características o signos radiológicos en los pacientes con obstrucciones intestinales. En el caso del intestino delgado podemos ver los niveles hidroaéreos en el intestino delgado, generalmente anchos y de poca altura. En el caso de obstrucción intestinal delgada, clásicamente podemos ver la imagen en pila de monedas, cuando el intestino delgado está extendido y sin líquido. Se pueden ver a través de esta imagen de pila de monedas lo que evidenciarían la presencia de la distensión de las válvulas conviventes. En el caso de la obstrucción intestinal del colon, vamos a ver unos niveles hidroaéreos que son angostos y altos. Vean la diferencia: en el intestino delgado, amplios y de poca altura. En el caso del colon, vamos a ver niveles angostos y de mayor altura. Y en el caso de las obstrucciones del intestino grueso a nivel del sigmoides, típicamente podemos ver la imagen en grano de café, que es una imagen característica en los pacientes con cuadros de obstrucción intestinal causadas por vólvulo de sigmoides. Recuerden que el vólvulo de sigmoides se presenta un 80% en su ubicación habitual es en el sigmoides. También pueden existir vólvulos del ciego, que son mucho menos frecuentes en este tipo de pacientes. Cuando hacemos ya la revisión de las preguntas de la patología asociada a el intestino delgado y colon, tenemos el primer caso clínico: mujer de 25 años que acude a urgencias por un cuadro diarreico de 4 días de evolución, con emisión de pus y restos hemáticos en las heces, fiebre de 38 grados, refiere un antecedente de estancia en Bolivia hace 2 días con ingesta de agua de manantial. ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería el menos indicado? Recuerden, en este caso habla de presencia de pus y restos hemáticos en las heces o en las deposiciones, y habla de una diarrea de tipo disentérica. En este tipo de pacientes, generalmente lo que vamos a dar, el tratamiento indicado en este tipo de pacientes, debido a la presencia de diarrea, es la de hidratación oral a la cabeza, succinilacto de bismuto para prevenir problemas gastrointestinales, como por ejemplo la úlcera péptica. Tenemos que dar antibióticos debido a que esta diarrea disentérica es por una infección, una bacteria. Se debe suspender la ingesta de productos lácteos, ya que estos pueden incrementar mucho más los cuadros de cámaras diarreicas. Y recuerden que la loperamida están contraindicados en pacientes que tienen fiebre,
en pacientes con diarreas disentéricas, en pacientes con diarreas hemorrágicas o en pacientes con que en las radiografías evidenciamos dilataciones del colon. Entonces, en este tipo de pacientes, lo menos indicado es dar antidiarreicos como la loperamida. La causa mecánica más frecuente de obstrucción intestinal posoperatoria es la presencia de bridas y adherencia. Recuerden que cada cirugía que se realiza puede generar mayor presencia de bridas y adherencias, y esa es la principal causa de obstrucción intestinal en pacientes con el antecedente de cirugías. Cuando se realiza una resección del intestino delgado, ¿a partir de qué porcentaje de longitud de este se espera encontrar alteraciones nutricionales severas? Generalmente en pacientes que se hayan resecado mayor al 50% del área intestinal o de la longitud intestinal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en Lima es a la cabeza, bridas y adherencia. Recuerden que el vólvulo intestino delgado no es muy frecuente. Las hernias incarceradas generalmente también se asocian o están presentes en pacientes que presentan cuadros de obstrucción intestinal no operados. El vólvulo de sigmoides está asociado con personas que viven en áreas de altura, en ciudades de altura de nuestro país. La presencia de parásitos tampoco no es una causa muy frecuente de obstrucciones intestinales, por lo menos en Lima. En este caso, entonces, a la cabeza va la presencia de bridas y adherencias como causa de obstrucción intestinal en nuestro medio. ¿Cuál es la complicación más frecuente del divertículo de Meckel? Recuerden que el divertículo de Meckel, persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, habitualmente de 90 a 100 centímetros proximales a la válvula ileocecal, y dentro de esta mucosa del divertículo de Meckel encontramos tejido o mucosa gástrica ectópica, por lo cual se puede ulcerar esta mucosa causando sangrados, siendo el principal la complicación más frecuente la hemorragia intestinal. Ante un paciente que presenta dolor abdominal tipo cólico, vómito, distensión abdominal e incapacidad para evacuar gases y heces, hay que pensar como primer diagnóstico un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Sí? En el caso de pancreatitis aguda puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, pero la característica principal es el dolor. Generalmente la distensión puede estar asociada también en pancreatitis, pero se presenta generalmente en los siguientes días de pancreatitis o cuando la pancreatitis es muy severa. La colecitis aguda, dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, pero no tiene mucha relación con la incapacidad de evacuar heces y gases. La apendicitis aguda, no tenemos dentro del enunciado una cronología de Murphy, dolor en epigastro, luego con migración a fosilaca derecha, no hay signos de McBurney u otros signos que nos puedan orientar hacia apendicitis aguda, y en el caso de diverticulitis aguda el dolor predominantemente es a nivel de la fosa ilíaca izquierda. De todas las alternativas, la que coincide con el enunciado es la obstrucción intestinal. La causa más frecuente de abdomen agudo por oclusión mecánica del intestino delgado es las bridas y adherencias. ¿Sí? En este tipo de pacientes, recuerden que la obstrucción intestinal delgada siempre a la cabeza, paciente postoperado, bridas y adherencias, paciente no operado, una hernia encarcerada o estrangulada. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal delgada en un paciente adulto sin intervenciones quirúrgicas abdominales? Si tuviera antecedente de intervenciones quirúrgicas sería bridas y adherencias. Si no tiene intervenciones quirúrgicas previas, entonces a la cabeza la encarceración del intestino delgado en un orificio herniario. El hilio biliar, recuerden que es una obstrucción por un cálculo que pasó de la vesícula hacia el intestino y causó un cuadro de obstrucción mecánica. El cáncer de colon está descartado porque habla de una obstrucción del intestino delgado. Una tumoración estenosante del intestino, recuerden que de todos la patología que encontramos en el intestino delgado, las neoplasias no son muy frecuentes. La presencia de cuerpos extraños tampoco es una causa muy frecuente de obstrucción en el intestino delgado. ¿Cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? En este tipo de pacientes
vamos a encontrar vómitos precoces. Recuerden que una característica importante de la obstrucción intestinal es vómitos precoces, a diferencia de los vómitos tardíos, que son o que se presentan en el intestino grueso, y la distensión es a predominio central. Cuando es intestino delgado es a predominio central, cuando es intestino grueso o colon es en la parte periférica. Esas son las características clínicas de un paciente con obstrucción intestinal alta. La gran distensión y vómitos tardíos, intestino grueso. Vómitos precoces con alteración difusa, recuerden, la distensión en intestino delgado es central. Vómitos fecaloideos generalmente se presenta a las 48 horas, 72 horas de evolución del cuadro de obstrucción intestinal no resuelta. La distensión moderada, bueno, se puede presentar, pero no indica una ubicación específica. Entonces la respuesta es vómitos precoces y distensión en el epigastrio. Con relación al divertículo de Meckel, marque lo incorrecto. Por lo general se origina en el ilion a unos 90 centímetros de la válvula ileocecal. Es verdadero. La frecuencia del divertículo de Meckel en una población general es de 5%, verdadero. Es un divertículo verdadero que tiene todas las capas del intestino, también lo es. La mucosa gástrica es el tejido ectópico más común que se encuentra en el divertículo de Meckel, también es verdadero. El divertículo de Meckel se debe a una falta de obliteración del conducto vitelino, eso es falso. Recuerden que el divertículo de Meckel es por la persistencia del conducto ómfalo-mesentérico. En una obstrucción intestinal, ¿cuáles serían las primeras medidas a tomar? Recuerden que al admitir a un paciente con sospecha y diagnóstico de obstrucción intestinal, lo primero que tenemos que colocar es una sonda nasogástrica y hacer una evaluación radiológica con una radiografía de abdomen simple, de pie y de cúbito. Edemas evacuantes no podemos realizar en este tipo de pacientes porque no van a tener ningún efecto significativo. Tampoco un tránsito intestinal porque, como sabemos, está obstruido, podemos generar mayores tipos de complicaciones. Sonda rectal habitualmente no. Sonda nasogástrica más radiografía de estómago y duodeno tampoco. Generalmente aquí, paciente con cuadro de obstrucción intestinal, colocarle una sonda nasogástrica, descomprimir el intestino y una radiografía simple de abdomen para poder visualizar uno de los niveles hidroaéreos que nos van a certificar el cuadro de obstrucción intestinal, y también en la de cúbito poder ver la probable localización del punto de obstrucción mecánica. Paciente de 55 años acude a emergencia por dolor abdominal tipo cólico de aparición brusca que en la última hora se acompaña de náuseas, vómitos. El examen físico, cicatriz de una laparotomía media infraumbilical realizada hace 10 años por apendicitis aguda, distensión abdominal, signo de Bloomberg negativo, y a la auscultación presencia de ruidos metálicos. En este caso, todas las características clínicas apuntan a un diagnóstico de obstrucción intestinal. Y recuerden que en las obstrucciones intestinales, luego de colocar la sonda, tenemos que hacer la confirmación radiológica, y lo que tenemos que realizar es una radiografía de abdomen simple, de pie y de cúbito. Señale la definición correcta de diarrea aguda. La diarrea aguda es aquella que dura menor a 14 días. Las bacterias predominantes en el colon del adulto corresponden a el Bacteroides fragilis. Vienen a ser las bacterias predominantes en el adulto, en el colon del adulto. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en un paciente sin intervenciones? Sin intervenciones, la encarceración del intestino delgado a través de un orificio herniario. Señale lo correcto con respecto al divertículo de Meckel. Falla en la formación intestinal y presenta en el 5%. El 5% sí lo representa, pero no es una falla en la formación intestinal. Este enunciado es falso. La persistencia del uraco presenta en el 2%. Recuerden que el uraco es un conducto que comunica la vejiga con el ombligo. No tiene ninguna relación con el divertículo de Meckel. Falso. Persistencia del conducto
ónfalo-mesentérico presente en un 8%. Sí está relacionado con la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, pero en un 8% es demasiado, es una alternativa falsa. Es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, pero presente en el 2% de los casos. Esta es la alternativa correcta. ¿Sí? Divertículo duodenal se encuentra más frecuentemente en el borde mesentérico de las porciones. ¿De qué porciones duodenales? De la segunda y tercera. En la segunda y tercera porciones del duodeno es el lugar o la ubicación más frecuente del divertículo duodenal y a nivel del borde mesentérico. Cuando hay ruptura de una víscera hueca, se pierde la matidez hepática por producto de una interposición del aire en el espacio hepatofrénico, convirtiéndose la sonoridad a la percusión. Es decir, se pierde la matidez hepática cuando percutimos el hipocondrio derecho, escuchamos una sonoridad, es decir, la presencia de aire en esa región. Este signo es patagnomónico de las rupturas de vísceras huecas. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el epónimo de este signo que indica la rotura de alguna víscera hueca? Este signo se llama el signo de Hobart. El signo de Murphy, recuerden que está asociado con colecistitis aguda. El signo de McBurney, signo de apendicitis aguda, y el signo de Bloomberg también asociado a apendicitis aguda. Se presenta un síndrome de intestino corto cuando existe una resección mayor al 70% del intestino. Esto corresponde a la definición o asociado al síndrome de intestino corto, mediante 70% o más del intestino delgado. Después de una manipulación intestinal en una laparotomía, el periodo normal de hilio paralítico es de aproximadamente 48 horas. Recuerden que para poder evidenciar que existe o no hilio en un paciente debemos consultar la presencia o no de la eliminación de gases o flatos y al examen clínico la presencia o no de ruidos hidroaéreos. Realmente luego de una cirugía a las 48 horas se restablece el tránsito intestinal y se pueden escuchar ruidos aéreos y el paciente ya está eliminando flatos. En la obstrucción por obstrucción intestinal, por estrangulamiento intestinal, el signo más importante es que el paciente tenga signos de shock. Recuerden que en el cuadro de obstrucción intestinal y asociados a un cuadro de estrangulamiento del intestino delgado, se puede evidenciar una necrosis del intestino, translocación bacteriana, inclusive hasta perforación del intestino que puede cursar con un cuadro de sepsis abdominal. Y esto, si es que no es tratado, puede llegar hasta septicemia, el shock séptico. Es una característica principal de una fístula intestinal baja. Recuerden, las fístulas intestinales, comunicaciones entre dos tipos de epitelios. Una fístula de gasto alto mayor a 500 centímetros cúbicos o mililitros, gasto bajo menor a 500 centímetros cúbicos. Las fístulas intestinales bajas se refieren a las fístulas ubicadas en el colon, y en este tipo de pacientes debemos recordar que más del 80% de ellas van a cerrar espontáneamente. Generalmente una dieta hiperproteica en este tipo de pacientes puede ser suficiente para lograr un cierre de una fístula intestinal baja o una fístula colocutánea. Si revisamos el resto de las alternativas, dice cuanto mayor es el gasto fistuloso, el pronóstico es mejor. Más bien es el sentido inverso. Si el gasto es mucho menor, el pronóstico es mejor, indicaría que la fístula tiene mayor tendencia a que pueda cerrar la fístula y solucionarse el problema. Las fístulas intestinales bajas causadas por TBC intestinal no es la más frecuente. La TBC intestinal predominantemente ataca el intestino delgado y sobre todo el ilio. En este caso sería una fístula intestinal baja. Alteraciones congénitas tampoco no está muy relacionado y deben cerrarse quirúrgicamente. Esto también es falso. Si una fístula intestinal baja, no hay signo de sepsis, no hay signos de peritonitis, no hay signos de un abdomen agudo quirúrgico,
y tiene un gasto bajo, entonces el tratamiento es médico. En ese caso, a dar una buena nutrición y con eso puede mejorar y cerrar la fístula intestinal baja. No requieren habitualmente tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una patología tumoral del intestino delgado? En el caso de, son más frecuentes los tumores benignos, esto es falso. ¿Cuáles son las alternativas verdaderas? El 80% de los tumores malignos se diagnostican tardíamente, muy cierto. Los tumores benignos son más frecuentes, son los pólipos, también es cierto. La neoplasia más común es el adenocarcinoma, verdadero. Los tumores malignos son más frecuentes y sobre todo en el yeyuno también es verdadero. Entonces la alternativa falsa en este caso es que los tumores más frecuentes son benignos. Esa es la alternativa incorrecta, porque son los menos frecuentes. El tumor benigno más frecuente del intestino delgado es un leiomioma. En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es las bridas y adherencias postoperatorias. Es siempre a la cabeza, bridas y adherencias postoperatorias, pacientes con antecedentes quirúrgicos, pacientes sin antecedentes quirúrgicos, hernias incarceradas o estranguladas. ¿Cuál es el primer hallazgo que se presenta en la obstrucción intestinal media? Pacientes con obstrucción intestinal media, habitualmente lo que encontramos es un dolor de tipo cólico, que es uno de los primeros hallazgos significativos en este tipo de pacientes. Posteriormente se asocia a la presencia de náuseas y vómitos y dificultad para eliminar los flatos. Paciente de 76 años con antecedente de cirugía abdominal previa, con dolor abdominal difuso de 3 días de evolución, asociado a distensión abdominal, vómitos, constipación de 48 horas, febril, ruidos hidroaéreos débiles y niveles hidroaéreos. ¿Cuál es su conducta a seguir? Recuerden que en este caso el diagnóstico sería obstrucción intestinal por bridas y adherencias. El tratamiento de los pacientes con cuadros de obstrucción intestinal es paciente se hospitaliza, colocación de sonda nasogástrica, hidratación enérgica y se hace un manejo conservador. Es un manejo médico, una observación generalmente de 48 a 72 horas, hospitalizado y con ese tratamiento de sonda nasogástrica e hidratación y se ve la evolución. La mayoría de los pacientes responde a ese tratamiento y el cuadro de obstrucción intestinal se soluciona espontáneamente y progresivamente. Si no responde a ese tratamiento, si persiste la obstrucción intestinal, sigue por un gasto alto por sonda nasogástrica, sigue el abdomen distendido, ruidos aéreos, signos de lucha, no eliminación de flatos, no eliminación de deposiciones, entonces recién el paciente pasaría a un tratamiento quirúrgico. Entonces la primera medida a seguir cuando recién se admite un paciente es la observación y el manejo médico. Tenemos a un paciente de 40 años con antecedente de intervención quirúrgica por apendicitis complicada hace 2 años, ingresa a emergencia por presentar náuseas, vómitos, dolor moderado y distensión abdominal. Al examen taquicardia, mucosas orales secas y ojos hundidos, timpanismo abdominal y signos de lucha. Señale el manejo adecuado. Este paciente también causa por un cuadro de obstrucción intestinal por bridas adherencias, inclusive asociado a deshidratación producto de el cuadro de obstrucción intestinal debido a las náuseas, a los vómitos y a la ubicación del líquido intestinal, al desequilibrio hidroelectrolítico causado por este cuadro obstructivo intestinal. Al admitir al paciente, la primera medida, hidratación, colocación de sonda nasogástrica, realizarle la radiografía de abdomen para evidenciar los niveles hidroaéreos y evidenciar el probable nivel de obstrucción, y el paciente pasa a manejo médico, a terapia conservadora o observación. Y luego de 48 a 72 horas se evalúa y se ve si es que el paciente evoluciona favorablemente o no. Y recién después se decidiría si es que persiste el cuadro obstructivo para un tratamiento quirúrgico o si es que ya ha resuelto para continuar el tratamiento médico. Paciente de 66 años con dolor abdominal tipo cólico, vómitos, estreñimiento de 3 días de evolución,
distensión abdominal y ausencia de eliminación de flatos. Como ustedes ven, todos los síntomas están asociados a un cuadro compatible de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Si lo diferenciamos con las otras alternativas, la colecitis aguda, habitualmente dolor en hipocondrio derecho con Murphy positivo. En el caso de las peritonitis, dentro del examen clínico o de la evaluación clínica del paciente tendríamos signos de irritación peritoneal, blume positivo, rebote positivo, abdomen en tabla, los cuales no son descritos en el enunciado, el hilo paralítico habitualmente después de un procedimiento quirúrgico que no se le ha realizado a este paciente, y tampoco hablan de un cuadro de intoxicación en este tipo de pacientes. La alternativa correcta, obstrucción intestinal. Paciente de 60 años con dolor abdominal, distensión abdominal de varios días de evolución y ausencia de eliminación de flatos. Al tacto rectal se encuentra una tumoración dura y estenosante con la que se realiza el diagnóstico de obstrucción intestinal baja. ¿Cuál es el tratamiento de elección? En este tipo de paciente claramente tenemos un cuadro de obstrucción mecánica, el cual es una tumoración rectal. En este tipo de pacientes no podemos dar un tratamiento conservador debido a que la obstrucción mecánica está presente ahí. La hidratación, la sonda nasogástrica no va a mejorar a nuestro paciente. Tenemos que desfuncionalizar, descomprimir el intestino delgado para prevenir perforaciones intestinales, sobre todo a nivel del ciego. En este caso, el tratamiento indicado sería realizar una colostomía defuncionante. En el resto de las alternativas, hidratación, antibiótico-terapia, estas dos medidas, si bien pueden utilizarse, sobre todo la hidratación, no van a resolver el cuadro de obstrucción intestinal. La resección y anastomosis, generalmente aquí se habla de una tumoración, de un cáncer. La resección y anastomosis se va a hacer en un tiempo ulterior o después para realizar un tratamiento adecuado de esa tumoración. Generalmente cuando tenemos una tumoración rectal, recuerden que la primera medida a realizar es hacer la quimio-radioterapia para disminuir el tamaño de la lesión, disminuir el tumor a nivel rectal y hacerlo más viable para una cirugía. Intubación y sonda nasogástrica de aspiración, se haría esta medida, sobre todo si es intestino delgado, aquí estamos hablando de colon. La aplicación de una sonda rectal y observación. Si aplicamos una sonda rectal podemos perforar el tumor, podemos perforar el intestino delgado y causar mayores complicaciones al paciente. En este caso tenemos que realizar una colostomía disfuncionante. ¿Cuál de las siguientes parasitosis puede causar obstrucción intestinal? La presencia de Ascaris en nuestros pacientes, inclusive muchos de estos parásitos pueden crear ovillos de parásitos y pueden provocar una obstrucción mecánica a nivel, sobre todo, del intestino delgado. Paciente varón de 40 años de edad, posoperado de apendicitis complicada, hace un año, presenta náuseas, vómitos biliosos, estreñimiento acompañado de tensión abdominal moderada, y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cuadro de obstrucción intestinal secundario a bridas y adherencias, debido al antecedente quirúrgico que ha tenido el paciente. Más aún si ha sido una apendicitis complicada, esto puede generar mayores tipos de adherencias a nivel local. El diagnóstico en este caso, obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Paciente con obstrucción intestinal por cáncer de sigmoides perforado. ¿Cuál es el tratamiento? Como ustedes ven, aquí tenemos una tumoración que ha causado un cuadro de obstrucción intestinal, incluso se ha complicado con perforación del tumor. En este tipo de pacientes lo que encontramos generalmente es una peritonitis causada por una perforación del intestino delgado, una peritonitis fecal. En este tipo de pacientes habitualmente lo que hace es la resección del segmento intestinal comprometido, y como hay peritonitis, lo que se hace es una colostomía. La anastomosis intestinal está contraindicada en este tipo de pacientes por el alto riesgo de dehiscencia de la anastomosis y mayor complicaciones en este tipo de pacientes. Colostomía y anastomosis están contradiciendo estas dos alternativas. Rehacer un drenaje en un paciente con un tumor perforado no es lo más adecuado, posición de aspiración tampoco, drenaje percutáneo tampoco. En este caso, la alternativa correcta es la colostomía. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal o obstrucción del intestino delgado? Recuerden siempre las adherencias postoperatorias.
Anciana post-colecistectomizada, presenta dolor y distensión abdominal, náuseas y vómitos. En este caso, recuerden siempre el antecedente quirúrgico nos va a orientar cuál fue la probable etiología del cuadro de obstrucción intestinal. En este caso, la alternativa correcta sería su oclusión intestinal, ya que el enunciado no nos manifiesta si el paciente está eliminando flatos o haciendo deposiciones. La pancreatitis aguda se caracterizaría marcadamente por dolor, pero el antecedente de post-colecistectomizada ya nos está indicando que probablemente no haya ninguna etiología biliar de este cuadro pancreático. La insuficiencia tampoco está relacionada con esto porque está más relacionada con tumores. Ilio metabólico no habla que la paciente tenga alguna alteración hidroelectrolítica, algún compromiso o secundario de una enfermedad renal. Y en el caso del ilio biliar, recuerden que la paciente ya está colecistectomizada, es decir, no hay una posibilidad de que hubiera una fístula colecistointestinal. La respuesta de esta pregunta correspondería a un cuadro de suboclusión intestinal. Tenemos cuál es la patología quirúrgica más frecuente del intestino delgado. La patología quirúrgica más frecuente es la obstrucción intestinal. Paciente varón de 25 años, procedente de asentamiento humano, con antecedente de dolor abdominal, presenta náuseas y vómitos de una semana de evolución, sin alza térmica, con escasa eliminación de flatos y heces, examen clínico, pálido, adelgazado, moderada extensión abdominal, ruidos hidroaéreos incrementados, radiografía de abdomen, niveles hidroaéreos, leucocitos 5500, velocidad de sedimentación incrementada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Como podemos ver, se trata de un cuadro de obstrucción intestinal y aquí tenemos que asociarlo con varios de los hallazgos clínicos y laboratoriales que nos indican este paciente. Si revisamos las alternativas, la primera indica vólvulo de sigmoides. Generalmente, el vólvulo de sigmoides en la radiografía tiene la presencia de la imagen de grano de café, que no es descrita en la radiografía de abdomen. Segundo, a nivel de la palpación o a nivel del examen clínico del abdomen, vemos una distensión, sobre todo al predominio inferior, con un abdomen asimétrico, que tampoco lo evidencia. Por lo cual, vólvulo de sigmoides es falso. Ilio paralítico por trastorno hidroelectrolítico. Realmente no hay algún antecedente de algún problema hidroelectrolítico en el paciente, que sea un trastorno, un paciente con alteraciones renales, no habla de vómitos intensos, no puede estar relacionado con un ilio paralítico por trastorno hidroelectrolítico. Una peritonitis por apendicitis complicada. En el caso del paciente no hay una historia de un cuadro apendicular, no hay una migración del dolor. A nivel del examen clínico no hay signos de reacción peritoneal a nivel de la fosa ilíaca derecha, McBurney, Bloomberg. No hay leucocitosis, no encontramos signos asociados a esta alternativa, por lo cual peritonitis por apendicitis complicada también es falsa. Peritonitis por perforación típica, igualmente no encontramos en el examen clínico alguna evidencia de signos peritoneales. No hay abdomen en tabla, no hay McBurney positivo, resistencia abdominal, rebote, no tenemos ninguna de esas características. En este caso, debido al antecedente del paciente, el lugar de procedencia del paciente, las características físicas del paciente, pálido, adelgazado, baja de peso, leucopenia, velocidad de sedimentación incrementada, esto nos orienta a una infección por tuberculosis. Y los pacientes con cuadros de tuberculosis pueden presentar tuberculosis intestinal o abdominal. Y esta tuberculosis abdominal puede cursar también con un cuadro de obstrucción intestinal, cuyo manejo es un manejo médico. En este caso se administra tratamiento específico, con lo cual resuelve el cuadro de obstrucción intestinal. Muy bien, hemos culminado con las preguntas del estudio de la patología intestinal. Nos vemos en una próxima oportunidad.